Latido de fe. Fe que se escucha. Fe que se vive. Un latido a la vez. Bien, ya estamos a día jueves 5 de marzo. Cada vez va pasando el tiempo. En este mes, ¿cierto? Tercer mes del año. Estamos estudiando la lección número 10, que es Completos en Cristo. Y el título de hoy día, jueves, es Mandamientos de Hombres. Bueno, vamos a buscar, ¿no es cierto?, en Colosenses, el capítulo 2, versículo 20 hasta el 23, y leamos la pregunta que sale acá. ¿Cómo entiendes las exhortaciones de Pablo a la luz de los demás elementos tratados en el mismo capítulo? Una pregunta un poquito compleja, ¿no es cierto? Sí. Ya vamos a buscar el Colosenses del 20-23. Y dice: siendo que ustedes han muerto con Cristo a los rudimientos del mundo, ¿por qué, como si aún pertenecieran al mundo, se someten a ordenanzas como no uses, no gustes, no toques? Todas estas cosas están destinadas a perecer con el uso, porque se basan en mandatos y enseñanzas de hombres. Tales cosas tienen apariencia de sabiduría, pues exigen religiosidad, humildad y duro trato del cuerpo, pero no tiene ningún valor contra los apetitos de la carne. Entonces, estamos en continuidad del texto de Colosenses 2, porque hemos estado viendo varios días Colosenses 2, y estamos ya en la última parte del texto. ¿Cómo entendemos estas exhortaciones, considerando toda la situación que estaba viviendo, cierto, por los falsos maestros en Colosas? Por ejemplo, hay que como aclarar qué es lo que es rudimiento, ¿no es así? Porque cuando dice, siendo que ustedes han muerto con Cristo a los rudimientos del mundo. Rudimientos en ese entonces es conocimiento, ¿ya? Es conocimiento y que manejan principios básicos de lo que ellos sabían hasta ese momento. Que, como dice acá, eran cosas del hombre, cosas puestas por el hombre, como, no sé, muchas, como estábamos hablando ayer, ¿no es cierto?, de las leyes ceremoniales. Exacto, que daban como ciertas fechas donde se guardaban ciertas cosas, donde, por ejemplo, no sé, por una mujer que estaba con su periodo tenía que estar apartada, de los leprosos, por ejemplo, que también tenían que estar apartados, ya, que de esa manera creo yo que en ese tiempo se dieron por el contexto en el cual se vivía, ¿ya? El cuidado de la enfermedad, me imagino yo, el cuidado también del cuerpo, pero ya todo esto estaba sobrepasando en realidad lo principal, que era Cristo. Estos principios que eran como tradiciones ya. Sí, eso, como dices, fue en su momento, ¿no es cierto? La ley mosaica, que se cumplió y eso quedó abolido con Cristo en la cruz. Pero que muchos de judíos que pasaron a ser cristianos, aún ellos querían conservar estas tradiciones. Exactamente. El comentario bíblico, es más, nos dice que ellos guardaban esto mucho más que digamos que Cristo mismo. La persona, como decía ahí, que está vivo para el mundo, que vive de acuerdo con las costumbres del mundo, con su filosofía, está muerta para las de Dios. Pero aquí la enseñanza era de estar muerto en Cristo, ¿ya? Por ejemplo, lo que nos decía, y lo opuesto es igualmente verdadero. El que está, ¿qué? Muerto con Cristo. Y vive movido por los principios del reino de los cielos, para siempre ha dado la espalda a los rudimientos básicos de este mundo y vive para Dios. Entonces, ese era el foco principal. Por eso la exhortación de Pablo era hacerles ver que bajo estas enseñanzas, o antiguas enseñanzas, básicas enseñanzas, por eso dice rudimentos, no era preferible continuar. ¿Por qué? Porque lo que iba a traer iba a ser una carga. Ya la fe la hacía pesada. Y nos olvidamos que quien tiene que ser el centro es Cristo mismo, ¿ya? Algo más que mencionaba
que esto ritual mosaico, que lo que tú decías, estaba lleno, cierto, de prohibiciones, al punto de ser tabús también, como diciendo, si tú no guardas eso, mira que te va a suceder algo malo. Claro. Ya empezamos a entrar en cosas que ya eran humanas, ¿ya? Y era como algo más castigador que algo redentor, digamos, en el aspecto, digamos, para las personas que ingresaban como nuevos conversos. Es que pasa, según esto es una opinión personal, pero por lo que veo yo muchas veces las cosas de Dios, o sea, todo lo que hace Dios es perfecto, ¿no es cierto? Tanto como sus normas, sus leyes, pero muchas veces el hombre lo distorsiona, ¿ya? Estas leyes mosaicas, las leyes ceremoniales, si bien es perfecto desde un principio, siento que el hombre lo fue transformando como un poco para mal. Así como, por ejemplo, ¿te acuerdas en el desierto cuando Dios, ¿no es cierto?, mandó a hacer como una imagen de una serpiente? Ajá, sí, sí. Ya, ¿no es cierto? Que era como para si las personas que estaban en el desierto eran picados, eran mordidos, perdón, mejor dicho, eran mordidos, se acercaban a esta imagen, claro. Y eran sanos. Eran sanos, ya eran sanadas, pero no por el poder de esta imagen, sino era por el poder divino. Exactamente. Pero ¿qué pasó? Que el hombre empezó a rendir culto a esto. Y creo que también rendir culto a estas tradiciones. Claro, entonces ahí ya Dios tuvo que mandar a destruir esa imagen. Claro, y ahí aplicándolo a hoy en día perdemos el foco. Claro. De lo realmente importante. Entonces siento que acá sucedió algo más o menos igual. Por lo tanto, Pablo necesitaba hablar. Justamente los extremistas religiosos de Colosas, dice el comentario bíblico, indudablemente consideraban que el cuerpo en sí mismo era pecaminoso, ¿ya? Y contradecía esto la enseñanza de presentar el cuerpo como un sacrificio vivo, ¿ya? Que es lo que habla. Lo único que puede lograr esto, ¿cierto? Este sacrificio vivo y la lucha contra los apetitos de la carne, no era esto de guardar tantas cosas o estas tradiciones o costumbres, ¿ya? Que se habían convertido muchas veces en tabú, sino es una entrega completa del corazón a Cristo, ¿ya? Vamos a continuar con la lección. Dice, al igual que en sus epístolas a los Gálatas, Pablo califica la preocupación por observar las ceremonias judías como elementos o rudimientos del mundo. En otras palabras, al igual que el templo terrenal, estas cosas pertenecen a la tierra, pero nuestra ciudadanía está en el cielo. No necesitamos cargar con la ley ceremonial, pues simplemente prefiguraba la realidad que ahora disfrutamos por medio de Cristo. Es decir, aunque originalmente instituidas por Dios, estas ordenanzas, habiendo cumplido su función, ya no son necesarias. Puesto que todas estas regulaciones fueron abolidas en la cruz, como tú bien decías, como lo indica el rasgamiento divino, ¿cierto? Nosotros sabemos que se rasgó el velo una vez que murió el velo del templo y hasta ahí terminó. ¿Ya? Los cristianos, incluidos los provenientes del judaísmo, no están sujetos a estas regulaciones. Si nos sometiéramos a ellas, no estaríamos nos estaríamos identificando con este mundo pasajero, en contraste con el nuevo mundo que se nos promete en Cristo. En definitiva, esperamos nuevo cielo y nueva tierra, donde mora la justicia, como dice 2 de Pedro 3:13, y no una mera renovación de este mundo, aparte del hecho de que fariseos y escribas habían añadido requisitos humanos a las normas mosaicas. Eso lo podemos ver en Marcos 7 del 1 al 13. Es bastante largo, pero aquí habla cuando Jesús se juntó con fariseos, escribas, que habían venido de Jerusalén, y ellos decían, tus discípulos no se lavan las manos, tus discípulos son inmundos. ¿Por qué no ordenas a tus discípulos si nosotros para comer hay que lavarse las manos? Porque hay que, después de la plaza, ellos comentaban los vasos, los implementos, los lechos, ¿ya? Y le preguntaron pues los fariseos, los griegos, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos? ¿Ya? ¿Y qué respondió Jesús? Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías como está Cristo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí.
¿Ya? Pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. ¿Ya? Una vez más habían hecho del cristianismo una carga importante en vez de mostrar a quién es el foco principal, que es Cristo. Continuemos. Estábamos acá en la nueva mosaicas. La insistencia en perpetuar las ceremonias del Antiguo Testamento que anunciaban la persona y la obra de Cristo y que por ende dejaron de tener sentido en la cruz. Ya no podía considerarse una exigencia divina, sino una imposición humana. De hecho, ellas se estaban convirtiendo en una carga para la fe, en lugar de favorecerla. Es fácil caer en la trampa de sentirse superior a otros por observar ciertas prácticas religiosas, o peor aún, de pensar que esta observancia es meritoria para la salvación. Eso es también un buen punto. Algunos eruditos bíblicos han hecho a lo largo de la historia cristiana pronunciamientos religiosos acerca del significado del texto sagrado, ocupando así el lugar del Espíritu Santo como guía de los creyentes. Cristo mismo es la fuente de la que brota la verdad de las Escrituras, tal como la enseñaron Pablo y los demás escritores bíblicos. Y vamos a la última parte, la pregunta, ¿cierto? Para que reflexionemos y los oyentes también reflexionen en sus hogares. ¿Tenemos claro que nuestro único fundamento para la salvación es lo que Jesús ha hecho por nosotros y en nuestro lugar, independientemente de lo que Él hace en nosotros? Esa es la pregunta, ¿ya? ¿Estamos claros de esto? De que el único fundamento para nuestra salvación es Jesús. Obviamente independiente de lo que veamos nosotros o los cambios que veamos que hace Él en nosotros. Porque poniendo un ejemplo para que puedan entender los oyentes, yo ingreso al Evangelio, ¿cierto? Conozco de Dios, pero vengo con costumbres de repente diferentes. Claro. ¿Ya? Dentro de esas, por ejemplo, no sé, pues soy rencorosa. Ingresé así. Y es algo que yo no puedo modificar por mí misma, sino que Cristo en el transcurso de mi vida, en mi camino hacia, como se dice en la fe, voy viendo los cambios. Pero eso, las obras que yo voy viendo no me suman para la salvación ya está dada. Por eso, dice, ¿tenemos claro que el único fundamento es Cristo? Sí. Sí, debemos tenerlo claro. Y no nuestras obras nos van a salvar. ¿Ya? Eso es muy importante. Y más lo que comentábamos ayer, el juicio, de juzgar a los demás. Ah, sí, nosotros no somos jueces. Ya hubieron jueces. Sí. Hubieron. Sí, pero nosotros no somos quienes hoy en día, ¿cierto? Para poder decir que esta persona sí o esta persona no, porque al fin y al cabo si no vamos a caer en lo que estaba cayendo muchos de estos falsas personas, ¿cierto? Falsos maestros en Colosas. ¿Ya? Nuestra mente y nuestra vista debe estar puesta en Cristo. En Cristo Jesús, y no en mandamientos de hombres. ¿Ya? Esto es muy importante. Bueno, somos Vlad y Emi. Si este contenido es de bendición para ti, te invitamos a suscribirte, seguirnos y compartirlo. No te olvides darle a la campanita para que YouTube te notifique cada vez que subamos un nuevo video. Y no te olvides darnos también tu like, que es la manita arriba. También va a estar apareciendo el video de la lección del día anterior, por si te lo perdiste y te puedes poner al día. Bueno, que tengan un buen día. Adiós. Bye bye.